Buenos días a todos. Vamos a hablar acerca del modelo de una epidemia. Esta es una serie de videos que voy a hacer acerca del modelo y algunas simulaciones. Toda la información, o la mayoría de la información, está basado en el capítulo 9 del libro de Sterman llamado Business Dynamics. El modelo de una epidemia al que vamos a hablar es en sí un sistema de ecuaciones diferenciales que a la hora de resolverlos nos dan el resultado de si va a existir una epidemia o si la enfermedad va a estar controlada. No voy a entrar en los detalles de las ecuaciones diferenciales, vamos a ver el modelo y los parámetros de ese modelo para luego poder hacer una simulación. Entonces, el modelo de una epidemia, la dinámica de una enfermedad contagiosa es un ejemplo de crecimiento logístico. Entonces, un crecimiento logístico o crecimiento en forma de S es un crecimiento exponencial que se topa con un límite que ya llamamos capacidad de carga. Y entonces, como no puede sobrepasar la capacidad de carga, el crecimiento, que era exponencial, disminuye. En este modelo básico, el modelo más básico de una epidemia, vamos a tener dos poblaciones. La primera población es una población que está formada por individuos que se consideran susceptibles. Y los individuos susceptibles son los que pueden contraer la enfermedad. Esta población la vamos a simbolizar con una S mayúscula. Después tenemos un número de individuos, otra población, que les vamos a llamar individuos infectados y lo vamos a simbolizar con una I mayúscula. Ambas poblaciones se encuentran dentro de un total de población, es decir, si sumamos los individuos que pertenecen, el número de individuos que pertenecen a S y el número de individuos que pertenecen a I, lo que tenemos es una población total. El modelo más básico y más sencillo se llama modelo SI, precisamente porque tienen las dos poblaciones, la población S y la población I. Entonces, la población S son los individuos que son susceptibles a enfermarse. La población I son los individuos que ya están infectados con la enfermedad. Y de lo que se trata es que, con el diagrama que está aquí abajo, los individuos de esta población S eventualmente se van a convertir en individuos de la población I. Es decir, va a haber una transferencia de individuos de S a I. No pueden ir en sentido contrario. Hay ciertos supuestos en este modelo. El primer supuesto es que no hay nada más que la población, o sea, no hay nacimientos, no hay muertes, no hay migración, y los individuos que antes pertenecían a S después van a pertenecer a I. Y ahí se van a quedar. También asumimos que el individuo que es infectado permanecerá en la población I indefinidamente. Es decir, aquí no hay recuperación. Una vez que se infecta, un individuo permanece en la población de infectados. No puede regresar a la población de susceptibles y no hay cura. La velocidad con la que los individuos que están en S van a transferirse a I se llama velocidad de infección o tasa de infección. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo influye esta tasa de infección. Eventualmente todos van a convertirse todos los S van a convertirse en I, pero la velocidad a la que ocurre esa transformación es lo que nos interesa analizar en este modelo. Entonces, la velocidad o tasa de infección la vamos a representar con una IR. Y la fórmula para obtener esta tasa de infección es el producto de C por I por S, por este factor. Vamos a analizar cada uno de estos factores. Cada uno tiene su significado. Pero lo importante es que ya conocemos S y conocemos I. Aquí tenemos S mayúscula, que es el número de individuos susceptibles, y mayúscula, que es el número de individuos infectados. Entonces, este factor que está entre paréntesis, I dividido entre S más I, es simplemente el porcentaje de individuos infectados dentro de la población total. Vamos ahora a describir cada uno de estos factores. C minúscula es el número de personas con la que una persona susceptible tiene contacto en un día. O en otras palabras, C es el número promedio de contactos que una persona tiene con otras personas dentro de la población.
Entonces, por ejemplo, una persona que sale a la calle tiene contacto con 3 personas, 3 va a ser el número de contactos. Esas 3 personas con las que tiene contacto pueden ser personas que pertenecen a la población de susceptibles o personas que pertenecen a la población de infectados. Si 2 personas susceptibles tienen contacto, bueno, ahí no va a ocurrir una infección. Ahí no va a ocurrir una infección. Y si 2 personas infectadas tienen contacto, sí, el número de contacto también no ocurre con personas infectadas. Pero si las 2 personas están infectadas, pues tampoco va a haber un contagio porque ya las 2 están infectadas. Entonces, ninguna de esas 2 instancias nos sirve para incrementar la tasa de infección. La única manera en cómo vamos a incrementar la tasa de infección es que un individuo de la población S tenga contacto con un individuo de la población Y. Y eso es lo que nos va a dar un contagio. Eso es lo que va a hacer que el individuo de la población S pase a la población Y. Pero no siempre ocurre. Y para eso tenemos otro factor que es el factor I minúscula. I minúscula es la probabilidad de contagio cuando existe un contacto. Es decir, no siempre que una persona susceptible tiene contacto con una persona infectada ocurre un contagio. Esta I es solamente el porcentaje, la probabilidad o el porcentaje de contagios que ocurren cuando hay un contacto entre un S y un I. Si la probabilidad es muy alta, pues es posible que es muy fácil que el individuo susceptible se convierta en un individuo infectado. Si la probabilidad es muy baja, bueno, posiblemente es más probable que no se convierta en un individuo infectado, aunque tengan contactos. ¿Ok? Entonces, es muy importante S, que es el número de susceptibles multiplicado por C, nos da el número total de contactos. Si este número total de contactos lo multiplicamos por el porcentaje de personas infectadas, son los contactos con personas infectadas. Y si esos contactos con personas infectadas luego los multiplicamos por la I, nos da el número de contagios por unidad de tiempo, y eso es la tasa de infección. Este esquema muestra un modelo un poco más complejo que se llama el modelo SIR. Entonces, el modelo SIR es el mismo modelo que ya teníamos, donde encontramos la población de personas susceptibles, la población de personas infectadas, pero además estamos agregando una población de personas recuperadas. Es decir, los individuos de la población susceptible ya vimos que se convierten en infectados con una velocidad o una tasa de infección. Pero también tenemos ahora una velocidad de recuperación y las personas que están infectadas ahora se van a convertir en personas recuperadas a esta velocidad, que le llamamos velocidad de recuperación. Este es un modelo ya más completo que representa la realidad de mejor forma con estas 3 poblaciones, S, I y R. Ahora, bueno, agregamos una población de individuos recuperados. También hay algunos supuestos en este modelo, y el supuesto más importante es, bueno, una vez que los individuos están en esta población de recuperados, desarrollan inmunidad, ya no pueden volver a ser susceptibles. En algunas versiones del modelo, que ya son modificaciones al modelo, los recuperados pueden volver a ser susceptibles. Pero por lo pronto vamos a asumir que si alguien ya es recuperado, es inmune. Y para poder calcular la velocidad de recuperación, lo primero que necesitamos es saber cuánto va a durar la infección. Y a ese periodo de tiempo le vamos a llamar periodo de recuperación y lo vamos a simbolizar con una D minúscula. Entonces, el periodo de recuperación influye en la tasa de recuperación, que le vamos a llamar RR. Y RR está dada por el número de individuos infectados dividido entre el tiempo de recuperación o el periodo de recuperación. Y esta es la velocidad a la que los individuos de I se van a convertir en individuos R. Ahora, el comportamiento de este modelo, del modelo SIR,
Lo que nos interesa estudiar es qué tan rápido los individuos se convierten en infectados y qué tan rápido los individuos infectados se convierten en individuos recuperados. Entonces, es muy importante analizar cuándo es que ocurre una epidemia. Para que ocurra una epidemia, la tasa de infección debe ser superior a la tasa de recuperación. Esto lo vamos a ver más adelante con una fórmula. Si la tasa de recuperación es mayor a la tasa de infección, la población infectada podría desaparecer o no necesariamente va a haber una epidemia, simplemente hay un individuo infectado, pero no transmite esa infección lo suficientemente rápido y se recupera antes de poder transmitirla a otros individuos. Si aumenta la tasa de contacto, aumenta la tasa de infección. Si aumenta la duración de la infección, menor será la tasa de recuperación. Esto lo podemos ver en las dos fórmulas de tasa de recuperación y tasa de infectados. Bien, ahora, como decíamos en la diapositiva anterior, si la tasa de infección es mayor a la tasa de recuperación, entonces va a ocurrir una epidemia. O sea, va a crecer el número de infectados más rápido que lo que los individuos infectados se recuperan. Ahora, estas ecuaciones, si las desarrollamos, sabemos que la tasa de infección es C por I por S por 1 entre N. Nosotros habíamos visto, perdón, I entre N. Habíamos visto que I, si lo dividíamos entre S más I, nos daba el porcentaje de I. Ahora, N le vamos a llamar la población total. La población total, en este caso, como tenemos recuperación y tenemos infección, va a ser la suma de S más I más R. O sea, todas las poblaciones sumadas nos dan la población total. Y sigue siendo el porcentaje de individuos infectados dentro de toda la población. Entonces, para que ocurra una epidemia, esta fórmula debe ser mayor a la tasa de recuperación, que es I entre D. Esta fórmula también la veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, si despejamos esta D, la pasamos del lado izquierdo, la I la pasamos dividiendo del lado izquierdo, nos queda C por I por D multiplicado por S entre N, o sea, la fracción de susceptibles. Y tenemos aquí el periodo de recuperación multiplicado por el contacto, el número de contactos por la probabilidad de infección. Las unidades de esto, de todo esto que está del lado izquierdo, todo esto es un factor adimensional, no tiene unidades. Si multiplicamos D por C, no tenemos unidades de tiempo y individuos entre individuos, no tenemos unidades al final. Y entonces lo que vamos a tener aquí es simplemente un número. Este número nos va a decir algo. Pero del lado derecho queda un 1. Entonces, para que exista una epidemia, necesitamos que este número sea mayor a 1. Si el número es menor a 1, pues los individuos infectados se van a recuperar antes de que puedan infectar a otras personas. Entonces, este número que tenemos aquí, C por I por D multiplicado por S entre N, se conoce como R0. En inglés lo pueden haber escuchado como R0 o R0. Pero se llama número de reproducción básico. Y este es el factor del que se habla en artículos de epidemiología. Esto es lo que nos va a decir si una enfermedad se convierte en una epidemia o no. Mientras este factor R0 sea mayor a 1, entonces vamos a tener una epidemia. Si es menor a 1, entonces no va a existir una epidemia. Entonces, algunas de las medidas que se pueden hacer para reducir R0 están listadas a continuación. ¿Qué se tiene que hacer para reducir R0? Bueno, si R0 es esta fórmula, pues todos estos parámetros C, I, D y S multiplican, hacen más grandes. Si aumentan estos números, también aumenta el valor de R0. Si el único factor que tenemos en el denominador es N, pero N es la población total, no hay mucho que hacer con N. Entonces, la disminución de cualquiera de estos, de C, de I, de D o de S, va a hacer que también disminuya el valor de R0. Entonces, para el factor C, que es el número de contactos, lo que tenemos, por ejemplo, son medidas de aislamiento o de cuarentena. Si las personas infectadas están aisladas, pues va a reducir el contacto con otras personas.
Si reduce el contacto con otras personas, si reduce C, pues también reducimos este factor R0, este número R0. ¿Okay? Entonces, medidas de aislamiento, cuarentena. Para la probabilidad de infección, que es cada vez que hay contacto, la persona susceptible se va a infectar o no se va a infectar. Eso es la probabilidad de infección. Entonces, ¿qué se puede hacer? El contacto va a existir, pero si la persona está protegida con algunos dispositivos como son máscaras, cubrebocas, en el caso de enfermedades respiratorias, pues eso lo único que va a hacer es disminuir la probabilidad de que la persona se infecte. En el caso de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, el uso de preservativos, la única función es disminuir esta I, disminuir la probabilidad de contraer la infección. Medidas de higiene, lo mismo, el objetivo es tratar de reducir la probabilidad de infección. No importa si hay contacto o no. En el caso de que haya contacto, si se utiliza esto, entonces se disminuye I. Y al disminuir I minúscula, entonces se disminuye R0. Para la población susceptible, la manera de reducir la población susceptible es, por ejemplo, haciendo campañas de vacunación. Entonces, un individuo vacunado es un individuo que ya no es susceptible. Es decir, reducimos el número de individuos susceptibles cuando les ponemos una vacuna. Y si se disminuye ese, pues también disminuye R0. Y en cuanto a la duración de la enfermedad, reducir el tiempo que dura la enfermedad con algún tratamiento, medicamentos, tomando vitaminas, descanso, todo lo que pueda hacer que disminuya la enfermedad. Entonces, cualquier medida de reducción que pueda reducir tanto la C, o la I, la S mayúscula o el factor D, hace que disminuya R0. ¿Qué es este R0? Entonces, aquí hay algunos valores de R0. R0 es el número de personas que un individuo infectado va a convertir en individuos de la población infectada. O sea, número de individuos susceptibles que un individuo infectado va a convertir en infectados. Este número es extremadamente difícil de calcular. Cada uno de los factores, la tasa de contacto, el número de contactos, la probabilidad de contagio, el número de personas susceptibles depende de una población, varía de una población a otra, depende de varias condiciones. Es muy difícil tratar de tener un número exacto. Lo más que podemos hacer es estimar cada uno de los factores y con eso tratar de estimar R0. Entonces, aquí hay algunos valores que se obtuvieron de la Universidad de Michigan. Voy a poner la referencia al final de la presentación. Por ejemplo, para el ébola del 2014, R0 era de 1.51 a 2.53, es decir, 1.51 personas a 2.53 personas infectadas por cada individuo infectado. En el caso de la influenza era 1.46 a 1.48, un rango de valores. La influenza estacional, si está por debajo de 1, quiere decir que no se tiene una epidemia, pero también puede llegar hasta 2.1. En ese caso ya estaría por arriba del 1, que es el punto de inflexión para R0. También tenemos, por ejemplo, sarampión, SARS, de menor a 1 a 2.75, sarampión extremadamente alto de 12 a 18. SARS-CoV-2, de 1.5 a 3.5, el R0. Bien, aquí hay algunas de las referencias que también van a estar en la sección de información de este video, de donde se obtuvo la información para esta presentación. Esta es una presentación de introducción. En el siguiente video estaremos viendo una simulación tanto del modelo SI como del modelo SIR. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer en la sección de comentarios de este video. Muchas gracias.